Bueno, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Soy Javier Restrepo y el día de hoy voy a presentarles un tema en este curso virtual de enfermería que son las características de la infusión y vamos a ver si podemos definir si esta infusión puede ser un medicamento. Manifiesto no tener ningún conflicto de interés en esta presentación. Le doy las gracias, lógicamente, a todos eh, al comité académico por invitarme a ser parte de este evento. Vamos a comenzar entonces diciendo, como objetivo de aprendizaje general, si si una infusión es un medicamento. Y efectivamente sí, las infusiones son consideradas medicamento y por tanto, entonces debemos seleccionar entonces un acceso intravascular o extravascular. Tiene que cumplir con unas especificaciones y lógicamente van a tener unas indicaciones. Entonces, este medicamento, la infusión, entonces tiene que tener una indicación, por lo tanto pueden haber unas complicaciones, pero también esas complicaciones pueden llevar a unos eventos adversos. También puede haber una contraindicación del uso de esa infusión o de ese medicamento. Como objetivos específicos, entonces vamos a ver que para seleccionar un acceso venoso, ya sea central o periférico, es necesario conocer el pH, la osmolaridad, la dilución, la infusión, la cantidad de partículas que pueda tener y la estabilidad de ese producto. Recordemos que nada es veneno, todo es veneno, la diferencia está en la dosis. Los medicamentos son como son porque esta forma farmacéutica, como fueron diseñados, garantiza la estabilidad de un principio activo, siempre y cuando, lógicamente, se administre por la vía o la ruta que fue diseñado para que pueda ejercer un efecto determinado. Los vehículos también pueden ser utilizados en un momento como medicamentos, que lo vamos a ver más adelante, y los más utilizados pues, son la solución salina, el Harman, el ringelactato y el agua destilada. Veamos entonces las vías por las cuales se van a administrar estos medicamentos. Puede ser la vía intravascular, entonces ahí tenemos la vía intravenosa, tenemos la vía intraarterial o la intracardíaca. En la vía intravenosa que nos vamos a centrar, entonces por aquí podemos pasar líquidos endovenosos o medicamentos o inclusive nutrición parenteral. Para eso es importante entonces saber el pH y saber su osmolaridad, que lo vamos a ver más adelante. La vía extravascular, entonces, vamos a encontrar que puede ser la vía intradérmica o subcutánea, intramuscular, intraarticular, intraperitoneal, intratecal o epidural. Y aquí se invierte entonces el orden. Es bien importante saber la osmolaridad y como segundo el pH de estos medicamentos que van por esta vía. Los medicamentos intravasculares no se deben intercambiar con los medicamentos extravasculares. Estos medicamentos no son intercambiables y eso se hace con mucha frecuencia. Vamos a ver que las especificaciones que debe cumplir un medicamento o una infusión específica intravenosa son estos 5 aspectos principales, donde todo es obligatorio excepto la neutralidad, que es algo sugerido. La limpidez es la ausencia de partículas. La neutralidad, entonces, debe tener un pH entre 7,3 y 7,4. Eso es lo sugerido. Debe ser la isotonicidad entre 280 y 310. Para los que van por líquidos cefalorraquídeos es algo obligatorio. La esterilidad, que sea libre de microorganismos, y la apirogenicidad, que no tenga componentes o restos de microorganismos que son pirógenos. Vamos a ver entonces que estos medicamentos o estas infusiones intravenosas se indican principalmente para el manejo de la hipovolemia, lógicamente sin hiponatremia y en estados ácido-base normal. Pero también se utiliza para el manejo en aquellos pacientes que no tienen vía oral, ya sea porque se lo indicó el médico por algún procedimiento quirúrgico o ya sea porque tiene algún problema en el tracto gastrointestinal, entonces se debe manejar solamente la vía oral y lo que se hace entonces es para obtener un balance hidroelectrolítico en los pacientes, pero también se indica como vehículo en medicamentos que van a ser administrados por esta vía.
Vamos a ver entonces que la administración de estos medicamentos o estas soluciones pueden traer algunas complicaciones, principalmente mecánicas. Pueden producir celulitis, flebitis o pueden producir trombosis. Y la incidencia de flebitis entonces es de un 52% para los neonatos, un 43% en los pediátricos y un 15 a un 50% en los adultos. Se ha pensado siempre que esta flebitis se debe a dos variables principales que son el pH y la osmolaridad, sobre todo osmolaridades por encima de 900 miliosmoles por litro, y vamos a encontrar otros factores que influyen en esa flebitis o en los problemas mecánicos, como puede ser el tipo del catéter, la velocidad de infusión, otros medicamentos administrados, el tipo de infusión, el material particulado y contaminantes bacterianos. También pueden llevar a flebitis. Esos eventos pueden llevar a eventos adversos que pueden ser muy graves. Pueden ser eventos adversos que pueden ser leves, moderado, severo, potencialmente mortal, o pueden ser eventos adversos que pueden ser mortales. ¿Dónde están contraindicados estos medicamentos o estos vehículos de infusión? Principalmente cuando hay una hipervolemia en pacientes con insuficiencia cardíaca, en cirrosis o en enfermedad renal crónica. También está contraindicado cuando es utilizado como vehículo y este vehículo justamente es incompatible con el medicamento o desestabiliza el medicamento. Vamos a ver entonces el pH y la osmolaridad como variables que impactan en la integridad de las venas. Vemos que el pH entonces es una medida de acidez o de alcalinidad de las soluciones y que sabemos que el pH pues, es una escala que va de 0 hasta 14 y que aquellos medicamentos que tienen un pH muy básico, que van de 9 hasta 14 o muy ácido por debajo de 5 y hasta 0, son medicamentos que pueden producir una irritación de la vena o puede ser vesicante. O sea, esos líquidos pueden salir de la cavidad venosa y pueden, lógicamente, dañar el tejido adjunto a este vaso. Para eso, entonces, medicamentos que tengan pHs por encima de 9 o por debajo de 5, entonces son medicamentos que se recomiendan se utilice un acceso venoso central. Vemos entonces que las infusiones de los medicamentos deben tener en cuenta esa característica de pH y que estos grupos que son más utilizados en cuidados intensivos, como son medicamentos cardiovasculares o medicamentos antibióticos, entonces tienen diferentes rangos de pH. Unos pueden ser medicamentos muy ácidos, como otros pueden ser medicamentos muy alcalinos. Recordemos que estos medicamentos generalmente se administran con una infusión y que esa infusión, que puede ser Salino, Ringer, Harman o agua para inyección, tienen igualmente un pH. El pH final luego será el resultante de este medicamento diluido en ese vehículo. Vemos, por ejemplo, que la vancomicina es un medicamento que ya diluido en solución salina tiene un pH de 3.9, que es un pH extremadamente ácido y vamos a ver qué implicaciones puede traer en la vena. Vemos entonces que la osmolaridad y la tonicidad entonces es una medida que aplica únicamente a los líquidos endovenosos y que la osmolaridad, que muchas veces se confunde con la osmolalidad, las dos son medidas de concentración de partículas. Estas partículas que están diluidas en un vaso, entonces pueden hacer presión sobre el vaso y pueden llegar a irritar ese vaso y lo pueden llegar inclusive hasta romper. Las medidas de osmolaridad, entonces, son los miliosmoles por litro. Las medidas de osmolalidad son miliosmoles por kilogramo de agua. La osmolaridad es un 80% de la osmolalidad y lo cual quiere decir que la osmolaridad es un 80% menor y la osmolalidad es hasta un 100%. Si nosotros queremos pasar de osmolalidad a osmolaridad, entonces utilizamos este factor de 100 dividido 80. Entonces, si queremos unidades menores, dividimos por 1.25 y si queremos de osmolaridad a osmolalidad, multiplicamos por 1.25. Recordemos entonces que a medida de que estas partículas se concentran, pueden llegar a dañar un vaso y puede extravasarse de ese vaso y dañar el tejido que está aquí alrededor, lo cual lo convierte en una solución vesicante. Los medicamentos y las infusiones tienen una osmolaridad que no deberían superar los 900 si se tiene un acceso venoso periférico. Entonces, hasta 900, tanto Aspen como INS, para los neonatos y los pediátricos, recomienda utilizar un catéter periférico.
Si la solución tiene una osmolaridad mayor a 900, entonces se debe utilizar un catéter central sin nunca pasar de 1800 milimoles por litro. Ahora, la osmolaridad para los adultos y los ancianos, igual no hay un consenso, pero también se estima que no debe superar los 900 miliosmoles por litro, tanto trazado por INS como por ASPEN. Si tiene mayor de 900 miliosmoles por litro, entonces utilizar un acceso central. Para uno calcular la osmolaridad de un medicamento, como vimos que la vancomicina, que trae muchos problemas por su acidez, entonces lo que uno necesita es conocer su peso molecular, y una vez se tenga su peso molecular, entonces se necesita la concentración en la que está ese medicamento, 500 miligramos en cuanto está diluido, y se multiplica por un factor que lo convierte en milimoles y se multiplica por 3, que son las especies que se disocian cuando está en dilución. La osmolaridad entonces de la vancomicina es de 10 milimoles por litro, que es una osmolaridad muy baja. Pero recordemos que este medicamento debe ser diluido en cualquiera de estos diluyentes. Si nosotros lo diluimos en solución salina, que es 308, entonces podemos tener una osmolaridad de 398 miliosmoles por kilogramo de agua, y recordemos que si nosotros queremos pasarlo a osmolaridad, entonces dividimos por 1.25 y que esto se hace con estos aparaticos que se llaman osmómetros. Vemos entonces, vamos a ver cuál impacta más en la selección de una vía venosa, si el pH o la osmolaridad. Si nosotros tenemos la vancomicina en diferentes concentraciones y lo diluimos en un volumen mayor, vamos a encontrar que el impacto en la osmolaridad es muy bajo. O sea, disminuye muy poco la osmolaridad, inclusive está duplicando el volumen. Y el impacto también es muy bajo en el pH. Es más significativo el cambio por aumento de volumen en la osmolaridad que por el pH. Lo cual nos quiere decir que esta vancomicina, pues aunque lo diluyamos mucho, debemos utilizar mejor un acceso venoso central, porque por vía periférica, por su pH tan ácido, entonces nos puede producir una lesión de esos vasos. La dilución de los medicamentos, entonces, tenemos que tener en cuenta unos parámetros toxicológicos. Se ha definido, por ejemplo, los niveles de efecto adverso no deseado, los que llama los NOAEL, y esos parámetros entonces son el volumen de dilución, la cantidad de medicamento, la rata de infusión o la vena por la que se pasa y la rata de infusión de la bomba, y nos va a dar la dilución final en sangre de estos medicamentos. En teoría, esta fórmula debería ayudar a determinar cuál es ese nivel donde no se obtendrían efectos indeseables para evitar, lógicamente, en este caso, la flebitis química. Pero toda esta cantidad de variables relacionadas muchas veces dificulta establecer ese valor para cada uno de los medicamentos y máxime para todas las poblaciones. Para esto se ha utilizado grandemente entonces el ultrasonido. A esto se suma que muchos pacientes son polimedicados, entonces tienen diferentes tipos de medicamentos, nutriciones e infusiones por un acceso venoso. Vamos a ver entonces que las variables de seguridad en la administración de la infusión, entonces, como vimos anteriormente, ¿cómo se calcula? Teniendo en cuenta el volumen de la dilución, la cantidad de medicamento, por dónde se va a infundir, la rata de infusión de la vena y la rata de infusión de la bomba. Vemos entonces que el medicamento tiene una dilución mayor, pues cuando se pasa a través de una vena que tenga un calibre más alto, y lógicamente cuando se aumenta el volumen. Si nosotros disminuimos también la cantidad de medicamento, pues la dilución en sangre va a ser mayor y entonces se va a producir mucho menos flebitis. Esto es algo que se puede calcular. Lo otro es el material particulado. Recuerden que estas partículas pueden traer muchos problemas en los accesos venosos. Cuando nosotros rompemos una ampolla, pues tenemos una cantidad de material particulado que se genera cuando esta operación ocurre. Recordemos que nosotros podemos ver partículas de 50 micras o más, pero partículas menores a 50 micras no son percibidas por el ojo humano. Por lo tanto, estas partículas que se han observado cuando se rompe una ampolla, pues van a migrar al torrente sanguíneo, y cuando estas partículas están en solución, ellas pueden migrar a los ojos, al pulmón, al riñón, al intestino, al cerebro, al corazón, al vaso, al hígado, a los vasos sanguíneos, y lógicamente los van a obstruir. Esto trae unas consecuencias que pueden ir desde un enrojecimiento local hasta una embolia pulmonar, dependiendo del número de partículas y de la cantidad de partículas y su tamaño que hay en esa solución.
Para eso entonces se recomienda filtrar antes y durante la administración del medicamento. Antes de ser administrado, se debe retener este material particulado que se generó y que vimos anteriormente. También podemos hacer una filtración durante la administración intravenosa y para eso se utilizan unos filtros. Estos filtros tienen unas especificaciones. Hay unos filtros que son para neonatos, otros filtros que son para adultos. ¿Por qué? Porque tienen un volumen determinado retenido en la matriz que pueden llegar a producir efectos subterapéuticos en nuestros pacientes. ¿Todos los medicamentos intravenosos se pueden filtrar? No. Solo se pueden filtrar aquellos medicamentos que se ha demostrado que se retienen en la matriz del filtro no más del 10%. Esta información ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, en este libro que ha cambiado un poco el handbook de drogas inyectables, se ha actualizado en esta versión 2021 en esta Injectable Drug Information. Entonces es una fuente de primera mano para saber si se puede o no filtrar este medicamento. En cuanto a la estabilidad es una característica sine qua non del medicamento. Sí o sí, el medicamento tiene que ser estable y para determinar la estabilidad físico-química de un medicamento como la vancomicina es necesario entonces tener en cuenta 5 variables fundamentales, como es la concentración de ese medicamento en el vehículo que se va a diluir, en qué material se va a depositar, si va a ser PVC o va a ser EVA, y la temperatura en la cual va a estar almacenada y el tiempo en el cual va a estar almacenado. Entonces, esas 5 variables son las que determinan la estabilidad de este medicamento venoso. Cada medicamento tiene sus características especiales. Podemos sacar entonces como una primera conclusión que para seleccionar un acceso venoso central es necesario tener en cuenta el pH, la osmolaridad, la dilución, la infusión, la cantidad de partículas, mirar la parte de la estabilidad, que es algo fundamental. Como una segunda conclusión, entonces podemos decir que para uno seleccionar una vía necesita una información técnica y una información muy actualizada sobre cuál es el vehículo más adecuado para diluir un medicamento, o si es una infusión, como vimos anteriormente, un Ringer, un Harman, una solución salina. Entonces, ¿qué características tiene que tener de pH y de osmolaridad? Y para eso entonces vamos a utilizar las guías de INS, las últimas son del 2021, también las guías del Instituto de Prácticas Seguras de los Medicamentos y lógicamente para la parte de estabilidad les recomiendo este handbook de drogas inyectables que garantiza lógicamente una información segura. El trabajo en equipo es fundamental para garantizar la estabilidad, la compatibilidad, el acceso venoso y que se garantice que el medicamento intravenoso que vamos a utilizar, lógicamente, va a cumplir un efecto esperado. Para eso tenemos que cumplir con las buenas prácticas de prescripción, las buenas prácticas de administración, las buenas prácticas de elaboración y entre todas, pues conforman las buenas prácticas clínicas. Nunca podemos olvidar que en los equipos de terapia de infusión alguien que hace parte de ese equipo, que sin ese alguien los equipos no tendrían razón de ser y son los pacientes. Ellos hacen parte del equipo. Estas son las referencias bibliográficas detalladas de cada una de las presentaciones que vimos anteriormente y por su amable atención, entonces muchas gracias y nos vemos en la sección de preguntas. Hasta pronto.